20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 18. 4.000 leguas dentro del Pacífico. Al siguiente día, 18 de noviembre, ya estaba perfectamente repuesto de mis fatigas de la víspera, y subí a la plataforma en el momento en que el segundo del Nautilus pronunciaba su frase cotidiana. Me ocurrió entonces que las enigmáticas palabras se referían al estado del mar, o que más bien significaban «nada tenemos a la vista». Y en efecto, el océano estaba desierto. Ni una vela se divisaba en el horizonte. Las alturas de la isla de Crespo habían desaparecido durante la noche. El mar, absorbiendo los colores del prisma, a excepción de los azules, reflejaba estos últimos en todas direcciones, revistiéndose con un admirable matiz de añil. Sobre las olas ondulosas se dibujaban con toda regularidad unas anchas rayas de tornasolado aspecto. Estaba yo admirando efecto tan magnífico cuando el capitán Nemo apareció. No advirtió al parecer mi presencia y comenzó una serie de observaciones astronómicas. Terminada su operación, se apoyó de codos sobre el barandillaje del fanal, perdiéndose sus miradas en la superficie del océano. Entretanto, unos 20 marineros del Nautilus, gente toda muy vigorosa y bien constituida, habían subido sobre la plataforma. Venían a retirar las redes que se habían dejado a la rastra durante la noche. Era evidente que aquellos marineros pertenecían a diferentes naciones, aunque en todos ellos estaba indicado el tipo europeo. Reconocí, sin equivocarme, algunos irlandeses, franceses y eslavos, y un griego o candiota. Por lo demás, eran sobrios de palabras y empleaban el extraño lenguaje cuyo origen no podía yo comprender, debiendo renunciar por estos motivos a hacerles pregunta ninguna. Se izaron las redes a bordo. Eran una especie de barrederas, semejantes a las empleadas en las costas de Normandía, a modo de bolsas entreabiertas por medio de una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores. Estas bolsas, así arrastradas sobre sus armaduras de hierro, barrían el fondo del océano y recogían todos sus productos. Aquel día contenían curiosos ejemplares de aquellos sitios abundantes en pesca, tales como lofias, llamadas también histriones por sus movimientos cómicos, y en lenguaje vulgar balderrayas, balistes ondulados rodeados de cintillas encarnadas, tetrodentes cuadrantes u orbes, cuyo veneno es sutilísimo, algunas lampreas de color aceitunado, macrorincos cubiertos de escamas plateadas, triquiuros cuya fuerza eléctrica es igual a la del gimnoto y de la tremielga, notópteros escamosos, de fajas pardas transversales, gados verdosos, diferentes variedades de gubios y por último algunos peces de proporciones más grandes, una caranga de cabeza prominente, larga de 1 metro, varios y hermosos escombros, bonítalos recamados de azul y plata, y 3 magníficos atunes que, a pesar de lo rápido de su marcha, no habían podido salvarse de la red. Calculé que esta pesca ascendía a más de 1.000 libras, lo cual, aunque satisfactorio, no era sorprendente, porque, estando las redes a la rastra durante varias horas, recogen en su prisión de cuerdas todo un mundo acuático. No debíamos, pues, carecer de víveres de excelente calidad que la rapidez del Nautilus y la atracción de su luz eléctrica podían incesantemente renovar. Estos diversos productos del mar fueron inmediatamente metidos por el escotillón para ser conducidos a la despensa, estando los unos destinados a ser comidos frescos y los otros a ser conservados. Terminada la pesca y renovada la provisión de aire, creí que el Nautilus iba a seguir su excursión submarina y me preparaba a regresar a mi cámara cuando el capitán Nemo, volviéndose hacia mí, me dijo sin preámbulo alguno: «Ved ese océano, señor profesor. ¿No le consideráis dotado de una vida real? ¿No tiene sus iras y sus ternuras también? Ayer se durmió con nosotros
y ahora se despierta después de una apacible noche. Esto me lo dijo sin darme los buenos días, y como si aquel extraño personaje hubiese continuado conmigo una conversación antes comenzada. Mirad, prosiguió, ya se despierta ante las caricias del sol. Va a revivir con su existencia diurna. Estudio interesante es el de seguir el juego de su organismo. Posee un pulso y arterias, tiene espasmos, y doy la razón al sabio Maury, que descubrió en él una circulación tan positiva como la circulación sanguínea de los animales. Es seguro que el capitán Nemo no aguardaba de mí contestación alguna, pareciéndome inútil prodigarle las respuestas de cajón siguientes. Efectivamente, cierto, es verdad, tenéis razón. Hablaba más bien consigo mismo, tomándose tiempo entre frase y frase. Era una meditación en alta voz. Sí, añadió, el océano posee una verdadera circulación, y para provocarla le ha bastado al Creador multiplicar aquí el calórico, la sal y los animalillos. El calórico crea, en efecto, densidades diferentes, que producen las corrientes y contracorrientes. La evaporación, nula en las regiones hiperbóreas, muy activa en las zonas ecuatoriales, constituye un cambio permanente de las aguas tropicales con las polares. Además, he sorprendido esas corrientes de arriba a abajo y de abajo a arriba que forman la verdadera respiración del océano. He visto cómo la molécula de agua de mar, calentada en la superficie, bajaba a las profundidades, alcanzaba su máximum de densidad a los 2 grados bajo cero, y cómo luego, haciéndose más ligera por el enfriamiento, volvía a subir. Veréis en los polos las consecuencias de este fenómeno, y comprenderéis por qué, con esa ley de la naturaleza previsora, la congelación no aparece nunca sino en la superficie de las aguas. Mientras que el capitán Nemo terminaba su frase, yo decía para mí, ¿el polo? ¿Se le ocurrirá llevarnos hasta allí? Entretanto el capitán había callado y contemplaba aquel elemento tan completa e incesantemente estudiado por él. Luego prosiguió. Las sales se encuentran en considerable cantidad en el mar, señor profesor, y si las eliminarais de su disolución, formaríais una masa de 4,5 millones de leguas cúbicas, la cual, extendida sobre el globo, constituiría una capa de 10 metros de altura. Y no creáis que la presencia de estas sales sea debida a un simple capricho de la naturaleza. No, porque así las aguas marinas son menos susceptibles de ser convertidas por los vientos en vapores, los cuales, desprendidos en demasía, inundarían al condensarse las zonas templadas. Tarea inmensa, tarea de conciliación encomendada al océano en la economía general del globo. El capitán Nemo se detuvo, se levantó, dio algunos pasos sobre la plataforma y volvió hacia mí diciendo: en cuanto a los infusorios, a esa infinita multitud de animalillos que existen a millares de millones en una gotita de agua, y de los cuales se necesitan 800.000 para pesar 1 miligramo, no es menos importante el papel que desempeñan. Absorben las sales marinas, se asimilan los elementos sólidos del agua y, cual verdaderos constructores de continentes calizos, fabrican corales y madréporas. Y entonces la gota de agua privada de su alimento mineral se aligera, sube a la superficie, absorbe allí las sales abandonadas por la evaporación, se vuelve pesada, desciende de nuevo y lleva a los animalillos otro elemento que absorber. De aquí una doble corriente ascendente y descendente, y siempre el movimiento, y siempre la vida. La vida, más intensa que en los continentes,
más exuberante, más infinita, ostentándose en todas las partes de ese océano, elemento de muerte para el hombre, según dicen, elemento de existencia para una infinidad de animales y para mí. Cuando el capitán Nemo hablaba de esta suerte, se transfiguraba y provocaba en mí cierta emoción extraordinaria. Así pues, añadió, aquí está la verdadera existencia, y yo concebiría la fundación de ciudades náuticas y aglomeraciones de casas submarinas que, como el Nautilus, viniesen a respirar cada mañana a la superficie de los mares. Ciudades libres e independientes, y quién sabe si aún así algún déspota. El capitán Nemo terminó su frase con un ademán violento, y luego, encarándose directamente conmigo, como para alejar un pensamiento funesto, me preguntó: Señor Aronnax, ¿sabéis cuál es la profundidad de los mares? Sé al menos, capitán, lo que nos han enseñado los principales braceajes. ¿Podríais citármelos a fin de comprobarlos? He aquí algunos, le respondí, que me ocurren a la memoria. Si no me equivoco, se ha encontrado una profundidad media de 8.200 metros en el Atlántico septentrional y 2.500 metros en el Mediterráneo. Los braceajes más notables se han practicado en el Atlántico meridional, cerca de los 35 grados, y han dado 12.000 metros, 14.091 metros y 15.149 metros. En suma, se calcula que si el fondo del mar estuviese nivelado, la profundidad media sería de unos 7 kilómetros. Bien, señor profesor, respondió el capitán Nemo. Espero, sin embargo, que os daremos mejores lecciones. En cuanto a la profundidad media de esta parte del Pacífico, os demostraré que solo es de 4.000 metros. Dicho esto, el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera. Le seguí y llegué al gran salón. La hélice se puso al punto en movimiento y la corredera indicó una velocidad de 20 millas por hora. Durante los días y las semanas que después transcurrieron, el capitán Nemo fue muy sobrio de visitas. No le vi sino muy de tarde en tarde. Su segundo era quien marcaba regularmente el punto que yo hallaba señalado en la carta de marear, de tal modo que yo podía fijar exactamente el rumbo del Nautilus. Consejo y Land pasaban conmigo largos ratos. Aquel había referido a su amigo las maravillas de nuestro paseo y el canadiense sentía no habernos acompañado. Pero yo aguardaba que la ocasión de visitar las selvas marítimas volvería a aparecer. Casi todos los días, durante algunas horas, las ventanas del salón se abrían y nuestros ojos no se cansaban de penetrar los misterios del mundo submarino. La dirección general del Nautilus era al sudeste y se mantenía entre 100 y 150 metros de profundidad. Un día, sin embargo, no sé por qué capricho, arrastrado diagonalmente por medio de sus planos inclinados, alcanzó las capas del agua situadas a 2.000 metros. El termómetro indicaba una temperatura de 4 grados 25 centígrados, temperatura que a dicha profundidad parece común a todas las latitudes. El 26 de noviembre, a las 3 de la mañana, el Nautilus traspuso el trópico de Cáncer a los 172 grados de longitud. El día 27 pasó a la vista de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook encontró la muerte el 14 de febrero de 1779. Habíamos andado entonces 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. Por la mañana, cuando llegué a la plataforma, apercibí a 2 millas por sotavento la isla de Hawái, la más considerable de las 7 que forman el archipiélago. Distinguí con claridad su orilla cultivada, las diversas cadenas de montañas que corren paralelas a la costa y sus volcanes, dominados por el Mount Rhea
elevados 5000 metros sobre el nivel del mar. Entre otros ejemplares de aquellos parajes, las redes trajeron unas flavelarias pavoneadas, pólipos comprimidos de forma graciosa y que son peculiares a esta parte del océano. La dirección del Nautilus se mantuvo al sudeste. Cortó el ecuador el 1 de diciembre a los 142 grados de longitud y el 4 del mismo mes, después de una rápida travesía no señalada por incidente alguno, tuvimos conocimiento del grupo de las Marquesas. Apercibía 3 millas a los 8 grados 57 minutos de latitud sur y 139 grados 32 minutos de longitud oeste, la punta Martin de Nouka Hiva, que es la principal de aquel grupo perteneciente a la Francia. Tan solo vi las montañas llenas de árboles que se dibujaban en el horizonte, porque el capitán Nemo no quería acercarse a tierra. Allí las redes trajeron bellas muestras de peces, entre los cuales había corífenos de nadaderas azuladas y cola de oro, cuya carne no tiene igual en el mundo, oligimnosos casi desprovistos de escamas, pero de exquisito sabor, ostrorincos de mandíbula ósea, tázaros amarillentos que valían tanto como el bonito, peces todos dignos de clasificarse en la cocina de bordo. Después de haber dejado atrás aquellas encantadoras islas protegidas por el pabellón francés, el Nautilus recorrió todavía unas 2000 millas desde el 4 al 14 de diciembre. Esta navegación fue señalada por el encuentro de un inmenso tropel de calamares, curiosos moluscos muy parecidos a la jibia. Pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los diabranquios, que comprende la jibia y el argonauta. Estos animales fueron particularmente estudiados por los naturalistas de la antigüedad y proporcionaban numerosas metáforas a los oradores del ágora, al propio tiempo que un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos, si debemos creer a Ateneo, médico griego que vivió antes que Galeno. Durante la noche del 9 al 10 de diciembre fue cuando el Nautilus encontró aquel ejército de moluscos, que son particularmente nocturnos. Podían contarse por millones. Emigraban de las zonas templadas hacia las cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. Los mirábamos por entre los gruesos cristales de las ventanas, viéndolos nadar hacia atrás con extraordinaria rapidez y moverse por medio de su tubo locomotor, persiguiendo a los peces y a los moluscos, comiéndose a los pequeños, siendo comidos de los grandes y agitando en indefinible confusión los 10 pies que la naturaleza les ha implantado en la cabeza, como una cabellera de serpientes neumáticas. El Nautilus, a pesar de su velocidad, navegó durante algunas horas en medio de aquel tropel de animales, y sus redes trajeron gran cantidad de ellos, entre los cuales reconocí las 9 especies que de Orbigny ha clasificado para el Océano Pacífico. Como se ve, durante esta travesía, el mar prodigaba sin cesar sus más maravillosos espectáculos, variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escena para dar gusto a nuestros ojos. Parecía que estábamos llamados no sólo a contemplar las obras del Creador en medio del elemento líquido, sino también a penetrar los más temibles misterios del océano. Durante la jornada del 11 de diciembre estaba yo ocupado en leer en el gran salón, mientras que Ned Land y Consejo observaban las aguas luminosas por las ventanas entreabiertas. El Nautilus estaba quieto. Llenos sus receptáculos, manteníase a una profundidad de 1000 metros, región de los mares poco habitada, y en la cual eran raras las apariciones de grandes peces. En aquel momento estaba yo leyendo un libro encantador de Juan Macé, Los servidores del estómago, y saboreaba sus lecciones ingeniosas cuando Consejo interrumpió mi lectura. ¿Quiere el señor venir un instante por aquí?, me dijo con extraño acento. ¿Qué ocurre, Consejo? Mire el señor. Me levanté.
Fui a apoyarme de codos delante de la ventana y miré. En plena luz eléctrica manteníase suspendida en medio de las aguas una enorme masa negruzca. La observé con atención, tratando de reconocer la naturaleza de ese gigantesco cetáceo, pero cruzó por mi mente una idea repentina. ¡Un navío!, exclamé. Sí, señor, respondió el canadiense. Un navío desamparado que se ha ido a pique. Ned Land no se equivocaba. Estábamos en presencia de un buque cuyos obenques cortados colgaban todavía de las bozas o cadenas. Su casco estaba al parecer en buen estado y su naufragio llevaba muy pocas horas de fecha. 3 pedazos de mástiles partidos a 2 pies por encima del puente indicaban que el buque comprometido había tenido que sacrificar su arboladura, pero caído sobre el costado había hecho agua y todavía estaba tumbado, dando la banda a babor. Triste espectáculo el de aquel casco perdido entre las aguas, pero más triste aún la vista de su puente, donde yacían tendidos algunos cadáveres amarrados con cuerdas. Conté 4 hombres en esta disposición. Otro estaba de pie, agarrado al timón, y había una mujer, medio asomada por la lumbrera de la toldilla y con un niño en brazos. La luz proyectada por el Nautilus me permitió reconocer sus facciones, no descompuestas aún por el agua. Era joven y, haciendo un supremo esfuerzo, había levantado por encima de la cabeza a su niño, pobrecito ser, cuyos brazos abrazaban el cuello de su madre. La actitud de los 4 marinos me pareció espantosa, pues habían perecido, según toda probabilidad, entre movimientos convulsivos y haciendo esfuerzos por arrancarse las cuerdas que los tenían amarrados. El timonero demostraba más serenidad, con semblante grave y tranquilo, sus cabellos canosos pegados a la frente, la mano crispada sobre la rueda del timón, parecía dirigir todavía el buque, perdido por las profundidades del océano. ¡Qué escena! Estábamos mudos y con el corazón palpitante ante aquel naufragio, por decirlo así, infraganti, y fotografiado en su postrer minuto, y veía yo avanzar unos enormes tiburones que con los ojos encendidos acudían atraídos por aquel cebo de carne humana. Entretanto el Nautilus, haciendo evoluciones, dio la vuelta alrededor del buque sumergido, y durante un momento pude leer sobre su espejo de popa lo siguiente: Florida Sunderland. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. Vanikoro. Este espectáculo terrible inauguraba la serie de catástrofes marítimas que el Nautilus debía encontrar en su rumbo. Desde que recorría los mares frecuentados, solíamos a menudo hallar cascos de buques perdidos entre 2 aguas y a mayor profundidad cañones, áncoras, cadenas y otros 1000 objetos de hierro carcomidos por el orín. Entretanto, arrastrados siempre por el Nautilus, donde vivíamos como aislados, tuvimos conocimiento el 11 de diciembre del archipiélago de Pomotú, antiguo grupo peligroso de Bougainville, que se extiende por un espacio de 500 leguas del est-sueste al oeste-noroeste, entre los 13 grados 30 minutos y 23 grados 50 minutos de latitud sur y 125 grados 30 minutos y 151 grados 30 minutos de longitud oeste, desde la isla Ducia hasta la de Lazaref. Este archipiélago cubre una superficie de 370 leguas cuadradas y está formada por unos 60 grupos de islas, entre los cuales el más notable es el de Gambier, al cual ha impuesto la Francia su protectorado. Estas islas son coralígenas y una elevación lenta pero continua del fondo, provocada por el trabajo de los pólipos, las enlazará algún día entre sí, y la nueva isla se soldará más tarde con los archipiélagos vecinos.
con lo cual se extenderá un quinto continente, desde la Nueva Zelanda y la Nueva Caledonia hasta las Islas Marquesas. El día en que desarrollé esta teoría ante el capitán Nemo, me respondió con frialdad: no son continentes nuevos los que hacen falta a la Tierra, sino otros hombres. Los azares de la navegación habían precisamente conducido al Nautilus hacia la isla de Clermont-Tonnerre, una de las más curiosas del grupo que fue descubierto en 1822 por el capitán Bell de la Minerva. Pude entonces estudiar el sistema madrepórico a que son debidas las islas de aquel océano. Las madréporas, que no deben confundirse con los corales, tienen un tejido revestido de una costra calcárea, y las modificaciones de su estructura han determinado a mi ilustre maestro Milne Edwards a clasificarlas en 5 secciones. Los animalillos que secretan este pólipo viven por millares de millones en el fondo de sus celdas. Son unos depósitos calizos los que se tornan peñas, arrecifes, islotes, islas. Ora forman un anillo circular con un pequeño lago interior, comunicando con el mar por algunas brechas, ora figuran unas barreras de arrecifes semejantes a las que existen en las costas de la Nueva Caledonia y de las diferentes islas de Pomotú. En otros parajes, como en La Reunión y la isla Mauricia, elevan unos arrecifes festoneados, altas murallas rectas, junto a las cuales las profundidades del océano son considerables. Bordeando a pocos cables de distancia los cantiles de la isla de Clermont-Tonnerre, pude admirar la gigantesca obra efectuada por aquellos operarios microscópicos. Eran aquellas murallas obra especial de las madréporas, designadas con los nombres de miléporas, poritas, ástreas y meandrinas. Estos pólipos se desarrollan particularmente en las capas agitadas de la superficie del mar, y por consiguiente comienzan por la parte superior sus construcciones, las cuales se hunden poco a poco con los despojos de secreciones que las sostienen. Tal es, al menos, la teoría de Darwin, que explica de esta suerte la formación de los atolones, teoría superior, a mi ver, a la que establece como base de los trabajos madrepóricos los vértices de las montañas o volcanes situados a pocos pies debajo del nivel del mar. Pude observar muy de cerca aquellas curiosas murallas, porque, medidas a plomo, el escandallo acusaba más de 300 metros de profundidad, y nuestras ráfagas eléctricas hacían resplandecer aquella brillante masa caliza. Respondiendo a una pregunta que me dirigió Consejo sobre la duración del acrecimiento de aquellas barreras colosales, le causé mucho asombro al decirle que los sabios fijaban este aumento en unas 6 o 7 pulgadas por siglo. Luego, para elevar esas murallas han sido necesarios 192.000 años, mi buen Consejo, lo cual prolonga singularmente los días de la Biblia. Por otra parte, la formación del carbón de tierra, esto es, la mineralización de las selvas arrasadas por los diluvios y el enfriamiento de las rocas basálticas, han exigido un tiempo mucho más considerable. Pero yo añadiré que los días bíblicos no son más que épocas, y no el intervalo que media entre 2 salidas del sol, pues, según la Biblia misma, este astro no existía el primer día de la creación. Cuando el Nautilus volvió a la superficie del océano, pude abrazar en todo su desarrollo la isla de Clermont-Tonnerre, baja y selvática. Sus rocas madrepóricas fueron seguramente fertilizadas por las mangas de agua y por las tempestades. Un día, alguna semilla, traída por el huracán de las tierras vecinas, cayó sobre las capas calizas, mezcladas con despojos descompuestos de peces y plantas marinas que formaron la tierra vegetal. Una nuez de coco, impelida por las olas, llegó a esa nueva costa, y los gérmenes se arraigaron
y el árbol, al crecer, detuvo el vapor del agua, naciendo el arroyo. La vegetación fue poco a poco desarrollándose, y algunos animalitos, ciertos gusanos e insectos, vinieron sobre los troncos desarraigados de las islas inmediatas por el viento. Los pájaros anidaron en los jóvenes árboles, y de este modo la vida animal se desarrolló, y el hombre, atraído por el verdor y la fertilidad, apareció sin que de otra suerte se formasen aquellas islas, obras inmensas de animales microscópicos. Por la tarde, Clermont-Tonnerre desapareció en lontananza, y el Nautilus modificó su rumbo de un modo sensible. Después de haber tocado en el trópico de Capricornio a los 135 grados longitud, se dirigió hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona tropical. Aunque el sol de verano prodigaba sus rayos, no sufríamos el calor, porque a 30 o 40 metros debajo del agua, la temperatura no pasaba de 10 o 12 grados. El 15 de diciembre dejábamos al este el seductor archipiélago de la Sociedad y la graciosa isla de Tahití, reina del Pacífico. Divisé por la mañana, a algunas millas a sotavento, las elevadas cimas de esa isla. Sus aguas dieron para la mesa de bordo excelentes peces, como caballas, bonitos, albicoros y una variedad de serpientes de mar llamadas murenofis. El Nautilus había recorrido 800 millas. 9.700 marcaba la corredera cuando pasó entre el archipiélago de Tonga Tabú, donde habían perecido las tripulaciones Argos, Puerto Príncipe y Duque de Portland, y el de los navegantes, donde fue muerto el capitán de Langle, amigo de la Pérouse. Después se vio el archipiélago de Viti, donde los salvajes habían asesinado a los marineros de la Unión y al capitán Bureau de Nantes, que mandaba la amable Josefina. Este archipiélago, que se prolonga en una extensión de 100 leguas del norte al sur y de 90 de este a oeste, está comprendido entre los 6 grados y 2 minutos de latitud meridional y los 174 grados y 179 grados de longitud oeste. Se compone de cierto número de islas, islotes y escollos, entre los cuales se observan las islas de Viti-Levu, Vanuatu-Levu y Can-du-Bon. Fue Tasman quien descubrió este grupo en 1643, el año mismo en que Torricelli inventaba el barómetro y en que Luis XIV subía al trono. Discúrrase cuál de estos 3 hechos habrá sido el más útil para la humanidad. Vinieron después Cook en 1714, de Entrecastot en 1793 y por último Dumont d'Urville en 1827, que aclaró todo el caos geográfico del archipiélago. El Nautilus se acercó a la bahía de Wailea, teatro de las terribles aventuras del capitán Dillon, que fue el primero en esclarecer el misterio del naufragio de la Pérouse. Esa bahía, diferentes veces surcada por la draga, produce en abundancia excelentes ostras, de las cuales comimos sin moderación, después de haberlas abierto sobre nuestra misma mesa, según el precepto de Séneca. Pertenecían estos moluscos a la especie conocida con el nombre de ostra lameliosa, que es muy común en Córcega. El banco de Wailea debía ser considerable, y ciertamente que, sin múltiples causas de destrucción, aquellas aglomeraciones acabarían por colmar las bahías, puesto que se cuentan hasta 2 millones de huevos en un solo individuo. Y si Ned Land no tuvo que arrepentirse de su glotonería en aquella circunstancia, fue porque la ostra es el único alimento que jamás provoca indigestiones. En efecto, se necesitan 16 docenas de estos moluscos para suministrar los 315 gramos de sustancia azoada necesaria
para el alimento cotidiano de un solo hombre. El 25 de diciembre, el Nautilus navegaba por entre el archipiélago de las Nuevas Hébridas, descubiertas por Quirós en 1606, exploradas por Bougainville en 1768 y a quien dio Cook su nombre actual en 1773. El grupo se compone principalmente de 9 islas grandes, formando una banda de 120 leguas del nor-noroeste al sur-sureste, comprendida entre 15 grados y 2 grados de latitud sur y entre 164 grados y 168 grados de longitud. Pasamos bastante cerca de la isla de Aurora, que en el momento de las observaciones de mediodía apareció como una masa de bosques verdes dominada por un pico de gran altura. Aquel día era Navidad y me pareció que Ned Land había echado mucho de menos la celebración de la Nochebuena, verdadera fiesta de familia de que son muy fanáticos los protestantes. 8 días habían transcurrido sin que viese yo al capitán Nemo, cuando el 27 por la mañana entró en el gran salón, y siempre como si no hiciera más que 5 minutos que se hubiese separado de nosotros. Estaba yo reconociendo en el planisferio el rumbo del Nautilus. El capitán se acercó, puso un dedo sobre un punto del mapa y pronunció esta sola palabra: Vanikoro. Este nombre produjo un efecto mágico. Era el de los islotes donde se perdieron los buques de la Pérouse. Me levanté súbitamente. ¿El Nautilus nos lleva a Vanikoro?, pregunté. Sí, señor profesor, respondió el capitán. ¿Y podré visitar esas célebres islas donde fueron destrozados la brújula y el astrolabio? Si así os place, señor profesor. ¿Cuándo estaremos en Vanikoro? Ya estamos, señor profesor. Seguido del capitán Nemo, subí a la plataforma y desde allí mi vista recorrió con avidez el horizonte. Por el nordeste asomaban fuera de las aguas 2 islas volcánicas de desigual magnitud, rodeadas por unos arrecifes de corales que medían 40 millas de circuito. Estábamos delante de la isla Vanikoro propiamente dicha, y a la cual Dumont d'Urville había impuesto el nombre de Isla de la Indagación, y precisamente ante la ensenada o abra de Barú, situada a los 16 grados 4 minutos de latitud sur y a los 164 grados 32 minutos de longitud este. Las tierras parecían estar cubiertas de verdor desde la playa hasta las cumbres del interior, dominado por el monte Kapogo, cuya altura era de 476 toesas. El Nautilus, después de haber salvado la cintura exterior de peñas por un estrecho paso, se encontró por dentro de los rompientes, donde el mar tenía una profundidad de 30 a 40 brazas. Bajo la verde espesura de los árboles había como una docena de salvajes, que demostraron extraordinaria sorpresa al acercarnos. Creyeron ver en la masa negruzca que avanzaba a flor de agua algún cetáceo formidable del cual debiesen desconfiar. El capitán Nemo me preguntó entonces lo que sabía yo del naufragio de la Pérouse. Lo que saben todos, capitán, le respondí. ¿Y podría decirme lo que saben todos?, me preguntó en tono algo irónico. Muy fácilmente. Le referí lo que habían dado a conocer los últimos trabajos de Dumont d'Urville, y cuyo sucinto resumen es como sigue. La Pérouse y su segundo, el capitán de Langle, fueron enviados por Luis XVI en 1785 para hacer un viaje de circunnavegación. Montaban las corbetas Brújula y Astrolabio, que no volvieron a aparecer. En 1791, inquieto con razón el gobierno francés sobre la suerte de ambas corbetas, armó 2 grandes urcas, la Indagación y la Esperanza. Estos buques salieron de Brest
el 28 de septiembre, a las órdenes de Bruno de Entrecastaux. 2 meses después, se averiguaba por las declaraciones de Bowen, jefe del Albemarle, que unos restos de buques habían sido vistos en las costas de la Nueva Georgia, pero de Entrecastaux, ignorando esta comunicación, por otro lado bastante incierta, se dirigió hacia las islas del Almirantazgo, designadas en una relación del capitán Hunter como el sitio en que había naufragado la Pérouse. Las investigaciones no dieron resultado. La esperanza y la indagación pasaron por delante de Vanikoro sin detenerse, y en suma fue aquel viaje desgraciadísimo, pues costó la vida a de Entrecastaux, a 2 de sus segundos y a varios marineros de la tripulación. Un viejo navegante del Pacífico, el capitán Dillon, fue el primero que encontró vestigios indiscutibles de los náufragos. El 15 de mayo de 1824, su buque, el San Patricio, pasó cerca de la isla de Ticopia, una de las Nuevas Hébridas. Allí vino en piragua un individuo a venderle una empuñadura de espada de plata, que tenía marcados ciertos caracteres grabados al buril, pretendiendo además aquel hombre que 6 años antes, durante su permanencia en Vanikoro, había visto a 2 europeos que pertenecían a unos buques encallados desde muchos años atrás en los arrecifes de la isla. Dillon adivinó que se trataba de los buques de la Pérouse, cuya desaparición había conmovido a todo el mundo. Quiso llegar a Vanikoro, donde se hallaban los despojos del naufragio, pero se lo impidieron los vientos y las corrientes. Dillon regresó a Calcuta y allí supo interesar en su descubrimiento a la Sociedad Asiática y a la Compañía de las Indias. Un buque al cual se le dio el nombre de La Indagación fue entregado a sus órdenes y partió el 23 de enero de 1827 acompañado de un agente francés. Indagación, después de haber tocado en varios puntos del Pacífico, fondeó delante de Vanikoro el 7 de julio de 1827, en la ensenada misma de Vanú, donde flotaba el Nautilus en este momento. Allí, Dillon recogió numerosos restos del naufragio, utensilios de hierro, áncoras, gasas de motón, pedreros, una bala de A-18, trozos de instrumentos astronómicos, un pedazo de coronamiento de popa y una campana de bronce con esta inscripción: Bazin me hizo, marca de la fundición del arsenal de Brest hacia el año 1785. Ya no era posible la duda. Estuvo Dillon completando sus averiguaciones en el mismo lugar del siniestro hasta el mes de octubre. Abandonando después a Vanikoro, se dirigió a la Nueva Zelanda. Fondeó en Calcuta el 7 de abril de 1828 y volvió a Francia, donde fue muy simpáticamente acogido por Carlos X. Pero entonces mismo, Dumont d'Urville, sin haber tenido conocimiento de los trabajos de Dillon, había ya partido para buscar en otros lugares el teatro del naufragio. Por los informes de un ballenero, se había sabido que entre las manos de unos salvajes de la Luisiada y de la Nueva Caledonia se encontraban unas medallas y una cruz de San Luis. Dumont d'Urville, jefe del Astrolabio, fondeaba delante de Hobart Town, 2 meses después que Dillon se había marchado de Vanikoro. Allí tuvo noticia de los resultados obtenidos por este, y supo que un tal James Hobbs, segundo de la Unión de Calcuta, después de tomar tierra en una isla situada a los 8 grados 18 minutos de latitud sur y 156 grados 30 minutos de longitud este, había observado unas barras de hierro y unas telas encarnadas de que se servían los naturales de aquellos parajes. Dumont d'Urville, bastante perplejo, y no sabiendo si debía dar crédito a estas relaciones, publicadas en periódicos de poca confianza,
se decidió a seguir las huellas de Dillon. El 10 de febrero de 1828, el astrolabio se presentó delante de Ticopia, tomó por guía e intérprete a un desertor allí establecido, se dirigió hacia Vanikoro, llegó el 12 de febrero, bordeó sus arrecifes hasta el 14 y fondeó también en la ensenada de Vanú. El 23, algunos de los oficiales dieron la vuelta a la isla y trajeron algunos despojos poco importantes. Los naturales, adoptando un sistema de denegaciones y evasivas, no querían llevarlos al lugar del siniestro. Este doblez hizo creer que habían maltratado a los náufragos, y en efecto aparentaban temer que Dumont d'Urville hubiese venido para vengar a la Pérouse y a sus infortunados compañeros. Pero, seducidos al fin por medio de regalos, y comprendiendo que no se trataba de castigarlos, acompañaron al segundo, Monsieur Jacquinot, al teatro del naufragio. Allí, a las 3 o 4 brazas de agua, entre los arrecifes de Pacú y de Vanú, había anclas, cañones y trozos de hierro y plomo envueltos en concreciones calcáreas. El astrolabio mandó a este paraje su bote y su ballenera, y no sin grandes fatigas consiguió la tripulación retirar un áncora de 1800 libras, un cañón de A8 de hierro fundido, un galápago de plomo y 2 pedreros de cobre. Supo también Dumont d'Urville que la Pérouse, después de haber perdido sus 2 buques en los arrecifes de la isla, había construido una embarcación más pequeña para ir a perderse por segunda vez. ¿Dónde? No se sabe. Entonces el jefe del astrolabio mandó erigir un cenotafio a la memoria del célebre navegante y de sus compañeros. Era una simple pirámide cuadrangular sentada sobre una base de corales, y en la cual no se empleó ni hierro ni ornato alguno que pudiera tentar la codicia de los naturales. Quiso después Dumont d'Urville marchar, pero estando su gente atacada por las calenturas de aquellas costas malsanas, y muy enfermo también él mismo, no pudo aparejar hasta el 17 de marzo. Entretanto, temiendo el gobierno francés que Dumont d'Urville no estuviese al corriente de los trabajos de Dillon, le había enviado a Vanikoro la corbeta La Bayonesa, mandada por L'Argant de Tromelin, que se hallaba estacionada en la costa oeste de América. La Bayonesa fondeó en Vanikoro algunos meses después de la partida del astrolabio, sin hallar ninguna noticia nueva, pero reconociendo que los salvajes habían respetado el mausoleo de la Pérouse. Tal es, en sustancia, la relación que expuse al capitán Nemo, quien me dijo: nadie sabe, por consiguiente, dónde pereció el tercer buque construido por los náufragos en la isla de Vanikoro. Nadie lo sabe. El capitán Nemo, sin responderme nada, me indicó que le siguiera al gran salón. El Nautilus se sumergió algunos metros dentro de las aguas y las ventanas se abrieron. Entonces advertí que, entre concreciones de corales revestidos de fungias, de sifónulas, de alciones, de cariofilias, y donde nadaban millares de peces lindísimos como jirelas, glifisidontes, ponféridos, diácopos y holocentros, yacían algunos despojos que las dragas no habían podido arrancar, tales como abrazaderas de hierro, áncoras, cañones, balas, un aparejo de cabrestante, un branque, objetos todos procedentes de los buques naufragados y ahora entapizados de flores. Y mientras yo contemplaba aquellos restos desconsoladores, el capitán Nemo me decía con acento grave: la Pérouse partió el 7 de diciembre de 1785 con sus buques La Brújula y el Astrolabio. Fondeó primero en Botany Bay, visitó el archipiélago de los Amigos, la Nueva Caledonia, se dirigió hacia Santa Cruz y arribó a Namuca, una de las islas del grupo Hapai. Después
Sus embarcaciones llegaron a los arrecifes desconocidos de Vanikoro. La brújula, que iba delante, tocó en la costa meridional. El astrolabio vino en su auxilio y también encalló. El primero quedó destruido casi en el acto. El segundo, varado por sotavento, resistió algunos días. Los naturales acogieron bastante bien a los náufragos. Estos se instalaron en la isla y construyeron un barco más pequeño con los despojos de los otros. Algunos marineros se quedaron voluntariamente en Vanikoro y los demás, debilitados, enfermos, partieron con la Perús y dirigiéndose hacia las islas Salomón, perecieron con buque y todo sobre la costa occidental de la principal isla del grupo, entre el Cabo Decepción y Satisfacción. ¿Y cómo lo sabéis? Exclamé. Mirad lo que encontré en el lugar mismo del siniestro. El capitán Nemo me enseñó una caja de hoja de lata, marcada con las armas de Francia y carcomida por las aguas salinas. La abrió y vi un manojo de papeles amarillentos, pero legibles. Eran las instrucciones del ministro de la Marina a la Perús, anotadas al margen por mano de Luis XVI. Ah, es una muerte feliz para un marino, dijo entonces el capitán Nemo. Tranquila es esa tumba de coral, y quiera el cielo que mis compañeros y yo no conozcamos otra jamás. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. El estrecho de Torres. Durante la noche del 27 al 28 de diciembre, el Nautilus abandonó los parajes de Vanikoro con una velocidad excesiva. Su dirección era al suroeste, y en 3 días recorrió las 750 leguas que separan el grupo de la Perús de la punta sureste de la Papuasia. El 1 de enero de 1863, muy de madrugada, Consejo se reunió conmigo en la plataforma. ¿Me permitirá el señor que le felicite como primer día del año que es hoy? Con que te acuerdas de felicitarme exactamente como si estuviéramos en París, en el jardín de plantas. Acepto tus votos y te los agradezco. Solamente tengo que hacerte una observación, y es que me digas lo que entiendes por felicitación en las circunstancias que nos rodean. ¿Será este el año que pondrá fin a nuestro cautiverio o seguiremos tan extraño viaje? A fe mía, respondió Consejo, yo no sé qué decir al señor. Tales son las cosas curiosas que vemos que no hemos tenido tiempo de engendrar tedio desde hace 2 meses. La última maravilla siempre es la más admirable, y si esta progresión continúa, no acierto a comprender cuándo acabará. Me parece que nunca volveremos a tener semejante ocasión. Nunca. Además, el señor Nemo, que justifica muy bien su nombre latino, no es nada modesto para nosotros. Así es lo cierto, Consejo. Creo, pues, y no se disguste el señor, que un buen año sería el que nos permitiese verlo todo. Verlo todo. Quizás sería algo largo. Pero, ¿qué opina Ned Land? Ned Land piensa precisamente lo contrario, respondió Consejo. Es un ente positivo y un estómago imperioso. No le basta estar siempre viendo peces y no comer otra cosa. La falta de vino, de pan de carne, no conviene a un sajón, para quien son familiares los beefsteaks y a quien no asustan ni el brandy ni el gin, tomados en cantidad moderada. Por lo que a mí toca, Consejo, no es eso lo que me inquieta, y me va muy bien con el régimen de bordo. Lo mismo me pasa a mí, respondió Consejo. Por eso, igual me da quedarme que a Ned Land escaparse. Por consiguiente, si el año que empieza no es bueno para mí, lo será para él y recíprocamente. De esta suerte, siempre habrá alguno que salga satisfecho. Y por último, para concluir, deseo lo que al señor más le plazca.
Gracias, consejo, pero aplazaremos para otra ocasión la cuestión de aguinaldo y la sustituiremos provisionalmente con un apretón de manos, pues de otra cosa no dispongo. Nunca ha sido el señor tan generoso, respondió Consejo. Y después de decir esto, el buen muchacho se retiró. El 2 de enero habíamos andado 11.340 millas, sean 5.250 leguas, desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Ante el espolón del Nautilus se extendían los peligrosos parajes del Mar de Coral, en la costa nordeste de la Australia. Nuestro barco bordeaba a distancia de algunas millas aquel temible banco en donde los buques de Cook estuvieron a punto de perderse el 10 de junio de 1770. El bajel montado por Cook dio en la peña, y si no fue a pique, consistió en que el trozo de coral desprendido por el choque quedó empotrado en la fractura del casco. Mucho hubiera yo deseado visitar aquel arrecife, que tenía 360 leguas, y contra el cual la mar, siempre gruesa, se quebraba con formidable intensidad, semejante al estrépito del trueno. Pero en este momento los planos inclinados del Nautilus nos llevaban a gran profundidad, y nada pude ver de aquellas elevadas murallas coralígenas, debiendo satisfacerme con el espectáculo de algunos peces traídos por nuestras redes. Entre otros, observé unos germones, especies de escombros grandes como atunes, de costados azulados y rayados con listas transversales, que desaparecen con la vida del animal. Estos peces nos acompañaban por bandadas y dieron a nuestra mesa una carne excesivamente delicada. Se cogieron también muchos esparos vertores, largos de medio decímetro, con sabor de dorado, y pirápedos volantes, verdaderas golondrinas submarinas, que en las noches oscuras rayan alternativamente los aires y las aguas con brillos fosfóricos. Entre los moluscos y zoófitos salieron enredados en las mallas de la barredera diferentes especies de alcionarias, ursinas, martillos, espuelas, cuadrantes, ceritas y alas. La flora estaba representada por bellísimas algas flotantes, flaminarias y macrocísteas, impregnadas con el mucílago desprendido de sus poros, y entre las cuales recogí una admirable Nemastona geliniaroide, que fue clasificada con las curiosidades naturales del museo. 2 días después de haber atravesado el mar de Coral, el 4 de enero, dimos vista a las costas de la Papuasia. Entonces el capitán Nemo me comunicó su intento de llegar al océano Índico por el estrecho de Torres, sin añadir más, lo cual complació a Ned Land, porque este rumbo nos acercaba a los mares europeos. El estrecho de Torres es considerado como no menos peligroso por los escollos de que está erizado que por los salvajes naturales que frecuentan sus costas. Se halla situado entre la Nueva Holanda y la grande isla de la Papuasia, llamada también Nueva Guinea. La Papuasia tiene 400 leguas de longitud por 130 de anchura y una superficie de 40.000 leguas geográficas. Se encuentra entre los 0 grados 19 minutos y 10 grados 2 minutos de latitud meridional y entre los 128 grados 23 minutos y 146 grados 15 minutos de longitud. A las 12, mientras que el segundo tomaba la altura del sol, divisé los montes Arfalx, elevados por planos y terminados por picos agudos. Esta tierra, descubierta en 1511 por el portugués Francisco Serrano, fue visitada sucesivamente por don José de Meneses en 1526, por Grijalva en 1527, por Álvar de Saavedra en 1528, por Íñigo Ortiz en 1545, por el holandés Jouten en 1616, por Nicolás Schrick en 1753, por Tasman, Dampier, Fumel, Carteret,
Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, McClure, Entrecastaux en 1792, por Duperrey en 1823 y por Dumont d'Urville en 1827. Es el foco de los negros que ocupan toda la Malasia, ha dicho Rienzi, y no había yo sospechado que los azares de nuestra navegación me iban a poner en presencia de los temibles andamenos. El Nautilus se presentó, pues, a la entrada del estrecho más peligroso del mundo, de aquel que los navegantes más atrevidos se arriesgan apenas a pasar, estrecho que Luis Paz de Torres afrontó al regresar de los mares del sur en la Melanesia, y en el cual en 1840 las corbetas varadas de Dumont d'Urville estuvieron a punto de perderse por completo. El mismo Nautilus, superior a todos los peligros del mar, iba a ponerse en contacto con los arrecifes coralíferos. El estrecho de Torres tiene unas 34 leguas de ancho, pero está obstruido por una cantidad innumerable de islas, islotes, rompientes, peñas, que casi imposibilitan su navegación. En consecuencia, el capitán Nemo tomó todas las precauciones exigidas para atravesarlo. El Nautilus, flotando a flor de agua, avanzaba con moderado andar. Su hélice batía con lentitud, cual una cola de cetáceo, aquellas peligrosas aguas. Aprovechando la situación, mis dos compañeros y yo habíamos subido a la plataforma, siempre desierta. Delante de nosotros se elevaba la camareta o tambucho del timonel, y si no me engaño, allí debía estar el capitán Nemo dirigiendo por sí mismo su embarcación. Tenía yo a la vista los excelentes mapas del estrecho de Torres trazados por el ingeniero hidrógrafo Vincendon du Moulin y por el alférez de navío Coupben de Bois, hoy almirante, que formaban parte del Estado Mayor de Dumont d'Urville durante su último viaje de circunnavegación. Estos mapas y los del capitán King son los mejores que pueden servir para desentrañar el intrincado laberinto de aquel angosto pasaje, y yo los consultaba con escrupulosa atención. Alrededor del Nautilus el mar bullía con furia. La corriente de oleadas que venía del sureste al noroeste con una velocidad de 2 millas y media se quebraba sobre los corales que asomaban por diferentes puntos. ¡Qué mar tan encrespado!, dijo Ned Land. Detestable, en efecto, respondí. Y por cierto, que no puede convenir a un barco como el Nautilus. Preciso es, repuso el arponero, que ese condenado de capitán esté bien seguro de su derrotero, porque veo por ahí unas masas de corales que despedazarían este buque aun cuando no hiciera más que rozarlos. En efecto, la situación era peligrosa, pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de aquellos furiosos escollos. No siguió exactamente el camino del Astrolabio y de la Celosa, que fueron tan fatales a Dumont d'Urville. Tomó más al norte, bordeó la isla Murray y volvió al sudeste, hacia el paso de Cumberland. Yo creí que iba a varar cuando, remontándose por el noroeste, se dirigió por entre una gran cantidad de islas e islotes poco conocidos hacia la isla Tund y el canal Malo. Estábame ocurriendo si el capitán Nemo, imprudente hasta la demencia, quería empeñar su buque en aquel canalijo donde tocaron las dos corbetas de Dumont d'Urville, cuando, modificando por segunda vez su dirección y cortando recto al oeste, se encaminó hacia la isla Gueboroar. Eran las 3 de la tarde. El oleaje se quebrantaba sobre las peñas, estando las aguas casi en pleamar. El Nautilus se acercó a la isla, que todavía se me representa a la imaginación con su franja de péndanos. La estábamos bordeando a menos de 2 millas. De repente un choque me derribó. El Nautilus acababa de tocar en un escollo y se quedó parado, dando una ligera zaborda sobre babor. Cuando me levanté, divisé sobre la plataforma al capitán Nemo y a su segundo.
Estaban examinando la situación del buque, mientras hablaban algunas palabras en su lengua incomprensible. La situación era la siguiente. A 2 millas por estribor aparecía la isla Gueboroar, cuya costa se redondeaba del norte al oeste como un inmenso brazo. Por el sur y el este asomaban algunas cabezas de corales que el reflujo dejaban descubiertos. Habíamos varado en pleamar y en uno de esos parajes donde las mareas son medianas, circunstancia perjudicial para ponerse a flote, pero el buque no había tenido avería alguna, gracias a la solidez de su casco. Sin embargo, aunque no podía irse a pique ni abrirse, corría mucho riesgo de quedar para siempre preso entre aquellos escollos, y entonces acabóse el aparato submarino del capitán Nemo. Yo me entregaba a esta meditación cuando el capitán, frío y sereno, siempre dueño de sí mismo, no pareciendo ni conmovido ni contrariado, se acercó. Y le dije: ¿un accidente? No, un incidente, me respondió. Pero un incidente, repliqué, que os obligará tal vez a habitar de nuevo las tierras de donde huís. El capitán Nemo me miró con aire singular e hizo un ademán negativo, significándome con bastante claridad que nada habría que le hiciera volver a poner los pies en un continente. Después dijo: por otra parte, señor Aronnax, el Nautilus no está perdido. Os llevará todavía en medio de las maravillas del océano. Nuestro viaje principia ahora y no deseo privarme tan pronto del honor de vuestra compañía. Sin embargo, capitán Nemo, exclamé sin dar importancia al giro irónico de esa frase, el Nautilus ha varado en el momento de pleamar. Ahora bien, las mareas no son pronunciadas en el Pacífico, y si no podéis aligerar el Nautilus, lo cual me parece imposible, no concibo cómo lo sacaréis a flote. Las mareas no son muy pronunciadas en el Pacífico. Tenéis razón, señor profesor, respondió el capitán Nemo. Pero en el estrecho de Torres hay todavía una diferencia de 1,5 metros entre el nivel de las altas y bajas mareas. Hoy estamos a 4 de enero y dentro de 5 días será luna llena. Mucho me sorprendería que este complaciente satélite no levantase lo suficiente estas masas de agua y no me prestase un servicio que a él solo quiero deber. Dicho esto, el capitán Nemo, seguido de su segundo, bajó al interior del Nautilus. En cuanto a éste, ya no se movía, permanecía quieto como si los pólipos coralígenos le hubiesen ya incrustado entre su indestructible cemento. ¿Y bien, señor profesor?, me dijo Ned Land, que vino hacia mí después de haberse marchado el capitán. Aguardaremos, amigo Ned, con tranquilidad la marea del 9, pues parece que la luna tendrá la complacencia de ponernos a flote. ¿Nada más que eso? Nada más que eso. ¿Y ese capitán no tiende sus anclas mar afuera, ni prepara su máquina, ni hace nada para expiarse? Puesto que la marea bastará, respondió sencillamente Consejo. El canadiense miró a Consejo y luego se encogió de hombros. Ned se expresaba como marino y añadió: podéis creerme cuando os digo que este pedazo de hierro ya no navegará ni encima ni debajo de las aguas. Ya no sirve más que para vendido al peso, y creo que ha llegado el momento de abandonar la compañía del capitán Nemo. Amigo Ned, respondí, no desespero como vos de este valiente Nautilus, y dentro de 4 días sabremos a qué atenernos sobre las mareas del Pacífico. Por otra parte, el consejo de huir podría ser oportuno si estuviésemos a la vista de las costas de Inglaterra o de la Provenza, pero en los parajes de la Papuasia es otra cosa, y siempre estaremos a tiempo de acudir a este extremo si el Nautilus no llega a salvarse, lo cual consideraría yo como un acontecimiento grave. Pero no podríamos al menos palpar ese terreno, repuso Ned Land. Ahí tenemos una isla.
En esa isla hay árboles. Debajo de esos árboles existen animales terrestres, portadores de chuletas y roast beef, a los cuales daría gustoso alguna dentellada. Tiene razón el amigo Ned, dijo Consejo, y soy de su parecer. ¿No podría el señor obtener de su amigo el capitán Nemo que nos trasladase a tierra, aunque solo fuera para no perder la costumbre de pisar con el pie las partes sólidas de nuestro planeta? Puedo preguntárselo, pero se negará. Arriesgue el señor la pregunta, dijo Consejo, y sabremos a qué atenernos acerca de la amabilidad del capitán. Con sorpresa mía, el capitán Nemo me concedió el permiso que le solicité, y hasta lo hizo con mucha gracia y resolución, sin haberme exigido la promesa de volver a bordo. Pero una fuga por las tierras de la Nueva Guinea hubiera sido peligrosísima, y nunca hubiera yo aconsejado a Ned Land que lo intentase. Valía más ser prisionero a bordo del Nautilus que caer en manos de los naturales de la Papuasia. El bote fue puesto a nuestra disposición para la madrugada siguiente. Demasiado sabido era que el capitán Nemo no nos acompañaría y que no se nos daría un solo marinero, por cuyo motivo tendría que encargarse Ned Land de dirigir la embarcación. Por otra parte, la tierra se hallaba a 2 millas todo lo más, y para el canadiense solo era un juego la conducción de tan ligera canoa entre las líneas de arrecifes tan fatales a los grandes bajeles. Al día siguiente, 5 de enero, el bote fue sacado de su alvéolo y echado al mar desde lo alto de la plataforma, bastando 2 hombres para la operación. Los remos estaban listos y solo restaba embarcarnos. A las 8, armados con escopetas eléctricas y con hachas, nos separábamos del Nautilus. Estaba el mar bastante bonancible y la tierra nos enviaba una ligera brisa. Consejo y yo, asidos de los remos, bogábamos vigorosamente, y Ned era quien manejaba el timón, dirigiéndonos por las angostas canalijas que existían entre las peñas. El esquife se gobernaba bien y corría con rapidez hacia la tierra. Ned Land no podía contener su alegría. Era un preso escapado de la cárcel, sin acordarse que debía volver a ella. ¡Carne!, repetía. ¡Vamos a comer carne! ¿Y qué carne? ¡Caza limpia! ¡Nada de pan! No digo que el pescado sea malo, pero no hay que abusar de él, y un trozo de caza fresca asado sobre ascuas variará admirablemente nuestro trato ordinario. Goloso, respondía Consejo. La boca se me hace agua. Falta saber, dije, si en esos bosques hay caza, y si habiéndola no sea de tal naturaleza que se convierta en cazadora y persiga al cazador. Aún así, señor Aronnax, respondió el canadiense, cuyas muelas parecían aguzarse cual el filo de un hacha, comeré tigre, solomillo de tigre, si no hay otro cuadrúpedo en la isla. Qué obstinado, dijo Consejo. Sea cual fuere, repuso Ned Land, todo animal de 4 patas sin plumas o de 2 patas con plumas recibirá el saludo de mi primer tiro. Bueno, exclamé yo, ya principian de nuevo las imprudencias de Maese Land. No tengáis cuidado, señor Aronnax, respondió el canadiense, y remad a prisa. No pido ni 25 minutos para ofreceros un plato preparado por mí. A las 8:30, el bote del Nautilus arribó suavemente sobre una playa de arena, después de haber atravesado con felicidad el anillo coralígeno que cercaba la isla de Gueboroar. Fin del capítulo 20.